buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, hoy 15 de enero del 2022, Aprendiendo Biblia sin Religión. Hablaremos de idolatría, que hace referencia a la idolatría, qué dice las Escrituras, qué dice el Espíritu Santo sobre la idolatría, sobre ser idólatras. Esperamos que disfruten este programa, lo escuchen, estemos atentos, compártanlo. Buenos días al equipo, Amán, Mauricio, Albanuri, doctora Vilma, muy buenos días. Un saludo para los que nos ven a través de YouTube y los que nos escuchan a través de la radio en la 104.1. Empezamos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Saben que les damos muchas gracias cuando ustedes comparten el link de este programa para que muchas personas también conozcan, se enteren y tengan la posibilidad de relacionarse con este Dios creador que los ama, que los salva, que murió por cada uno de nosotros y lo que quiere es una restauración de cada persona humana que en este momento esté sobre la tierra. Hemos confundido lo que es idolatría, lo hemos reducido a imágenes, a objetos, a situaciones, pero siempre nosotros en estos programas estamos con referencia a las Escrituras del Espíritu Santo, que hemos conocido que popularmente se conoce este texto, las Escrituras, como la Biblia, la Santa Biblia, la Sagrada Biblia. Entonces siempre nos remitimos a lo que el Espíritu Santo nos dejó por escrito. Partimos de ahí. Y siempre sabemos, y les recuerdo, y no me canso de recordarles, que el Espíritu Santo lo inspiró a hombres humanos en unos contextos específicos históricos, en unas culturas específicas, en unas lenguas específicas. Usó 3 lenguas: el hebreo antiguo. El hebreo es muy antiguo y es una de las lenguas más antiguas de la humanidad, antes que apareciera el pueblo de Israel. El hebreo no es creación del pueblo de Israel. Ese venía desde antes. Las lenguas y los idiomas fue por creación de Dios en los diferentes pueblos y en las diferentes culturas. Entonces, en hebreo antiguo, en arameo antiguo y en griego antiguo el Nuevo Testamento. Y por eso siempre nos remitimos a estas palabras, que es idolatría, y en contraprestación, que es adoración. Entonces vamos a buscar en algunos versículos en hebreo y griego que de dónde viene la palabra adoración del español, que es el que estamos utilizando para estos programas, las traducciones al español. Pero recuerden que el español no viene del hebreo, el español viene del griego y viene del latín, entonces no viene del hebreo. Entonces muchas palabras que nos han traducido muy bien al español no tienen el mismo contenido, significado lingüístico de que tienen el hebreo. Entonces vamos a mirar en hebreo la palabra que nos han traducido por adorar, por adoradores, por adoración. Doctora, la palabra que hay en hebreo para hablar de adorar es la palabra chakha. O sea, hay varias, pero esta es la que más predomina en el Antiguo Testamento. Chakha, que significa deprimir o postrarse. Ese postrarse es como un postrarse en homenaje. Y deprimir no habla de sentimiento de depresión, sino de deprimir, como de un paso a nivel bajo, como de cuando uno habla de un deprimido en una vía, ¿sí? Que es algo que está por debajo. Y en griego, la palabra que se utiliza en griego es proskuneo, que significa arrodillarse, agazaparse o postrarse en homenaje o hacer reverencia a alguien. Esas son las 2 palabras que se utilizan. Muy bien, entonces vemos que lo que nos han traducido por adorar es esta palabra de humillarse, postrarse, someterse a alguien. Pero hay muchas formas de someterse a alguien, de postrarse, de arrodillarse a algo,
con alguna actitud, con algún sentimiento, por alguna razón. Hoy, ahora mismo estaba yo acordándome que cuando nos atraca un ladrón y nos pone una pistola y nos dice alce la mano y arrodíllese y someta y entrega todo y repita esto, cállese, no grite, que yo no sé qué más. Miren que uno podría utilizaría las mismas palabras. Está arrodillado, está reverenciando, está obedeciendo. Entonces, ¿está adorando? No, no está adorando. Está siendo ahí esclavizado, humillado, postrado, pero no está en adoración. Está bajo temor, está obligado, está esclavizado con temor, con presión. Ahí no está con adoración. Ahí no es de lo que la Escritura dice que adoremos. Entonces, ¿qué es adorar? ¿Y qué es idolatría? O sea, no adorar. O adorar al que no se le tiene que adorar. En toda la Escritura nos habla el Espíritu Santo que el único digno de adoración es este Dios. ¿Y por qué Dios es digno de adoración? O todo lo que sea Dios. ¿Pero qué es Dios? Con la palabra Dios. ¿Qué características debe tener un Dios? Entonces nos vamos también a las Escrituras. ¿A quién se le llama Dios? ¿Y cuál palabra utiliza para definir o señalar lo que es un Dios? Nos vamos a Génesis 1. ¿Comprende? A Génesis 1, en donde usa la palabra hebrea Dios, que nos han traducido al español como Dios, pero es una palabra hebrea Elohim. Lo que nos han traducido como Dios, la palabra hebrea se pronuncia así, es Elohim. Pero en hebreo, ¿qué significa Elohim? Creador. Dime, Amán, que iba a decir algo. Elohim, ¿qué significa? No, creí que me iba a preguntar el significado de Elohim. No importa, dilo. Dice que es un plural, primero que es un plural. Ajá, primero que es un plural. Sí. En este diccionario, digamos, hebreo lo traducen como dioses en sentido ordinario, pero habla de un Dios supremo y ocasionalmente también lo usan para referirse a magistrados. Pero recuerda que la palabra Dios no existía, apareció mucho después, apareció en el latín. El significado que aquí le da asociado a magistrados, a supremo, es asociado a un creador, a un hacedor o a alguien que ellos consideren por encima de ellos. Elohim en hebreo se refiere a alguien que procede en las cosas y que es creador. Y no solamente que es creador, que él mismo no ha sido creado. Porque hay muchas personas creadas, los seres humanos hemos sido creados, pero también somos creadores. Pero fuimos creados y fuimos creados para crear. Eso es muy diferente. Dios, el Dios que se revela en las Escrituras, es un Dios que no ha sido creado. Eso significa la palabra de Elohim, no creados. Todopoderoso, y está en plural. Aunque en español está como decir con una S, no es una palabra plural. Nos está indicando singularidad, Dios. En hebreo es una palabra que se refiere a varias personas que tienen naturaleza, su razón de ser. En su naturaleza son creadores y por lo tanto son todopoderosos para crear. No están limitados para crear, no han sido creados. Entonces todo lo que haya sido creado no es Dios. Todo lo que haya sido creado no es Dios.
Aquí vamos a hablar de idolatría, no a lo que lo hemos reducido, a imágenes, a esculturas, a representaciones, a cuadros, a estampitas, a construcción por el ser humano. Eso ya lo tenemos aclarado. Aquí vamos a entender realmente qué es adorar y qué es idolatría. Las escrituras nos dicen que Dios, la persona de Dios y las personas que tengan naturaleza de Dios, que su naturaleza es espiritual y en esencia son creadores, no han sido creados. Ahí ya nos metemos en una comprensión muy difícil para cada uno de nosotros, porque nosotros somos criaturas. No somos creadores al nivel de este Dios. Entonces el Padre es creador y existe desde antes de la creación. De todas las cosas que han creado, existe desde antes. Y con la creación, ellos se están revelando con toda la creación, incluyéndonos a nosotros, están revelando que ellos son Dios, que ellos son no creados, que son todopoderosos, que existen desde antes de la creación. Y una pregunta que nos atormenta a todos los seres humanos es, ¿de dónde salió Dios? No salió. Todo lo que existe creado salió de él, de la creación de él, no de la emanación de él, sino de la creación de él con todo su poder creador, con todo su poder creador. A nosotros se nos dificulta. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas, no somos dioses. Como no somos dioses, no podemos entender cómo así que no tiene comienzo, sino que él es el comienzo de las cosas y que él siempre ha existido. Entonces, uno depende de todo de su creador. Depende de todo de su creador. El creador determine quién soy y para qué estoy y para dónde voy y por dónde debo caminar. Él es el dueño. Todo creador es el dueño de su creación. Entonces, adoración tiene que estar en relación con mi creador, con mi Dios, con el que me creó. Y es un sometimiento no por temor, sino un sometimiento por autoridad, por dueño. Porque sabe, en este caso, la dirección que me tiene que dar, en lo que me determinó, por dónde debo andar, caminar y lo que soy. Para yo saber quién soy, tengo que conocer al Creador. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Para qué lo hizo y cómo lo hizo? ¿Cómo funciona? Conocer a este Dios, la criatura, conocer a su Creador, le es determinante. Le determinante. Pero ninguna criatura está en capacidad de conocer a su Creador. Pero este Dios, este Creador, tanto el que conocemos ahora como Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, se han dado a conocer en su gran amor, en su gran benevolencia, se han dado a conocer. Y nos han dado a conocer cuando nos crearon al ser humano. Y algo muy importante, reveló, expresó que al ser humano lo había creado a la imagen y semejanza de él. Por eso nos puede decir que creó dioses y que ustedes son dioses.
pero no somos dioses porque no tenemos la naturaleza de ellos. Tenemos las características que nos crearon de ellos. Y una de las características es que somos creadores. Pero no podemos crear dioses. Pero el ser humano se ha metido en el camino de crear dioses. Y coge como Dios y crea como Dios a lo que se le ocurra. Y hace representaciones materiales, siendo la naturaleza de este único Dios espiritual. Y hace representaciones de todo tipo a nivel material y constituye y crea y determina que esos son sus dioses. Y hemos cogido a la creación, toda la creación, la hemos cogido y la hemos tomado en diferentes sectores de la humanidad y en diferentes tiempos y de diferentes personas, la hemos tomado como Dios. Cuando nosotros nos relacionamos con algo que no es Dios y lo tomamos como una actitud de Dios o una representación de Dios, es idolatría. Cualquier cosa. Tomamos el sol como si fuera nuestro creador, nuestro Dios. Ya eso es idolatría. Le estamos dando un reconocimiento a algo que no es Dios como si fuera Dios. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y lo podemos representar o no representar. Lo reverenciamos, lo sometemos, lo reconocemos, lo alabamos, le damos gloria y alabanza, nos humillamos de cualquier forma. Ya eso es idolatría. No solamente a las esculturas. Muchas veces hemos tomado como nuestro Dios protector los amuletos, a las plantas. Hay plantas que nos enriquecen y nos prosperan. Y le estamos dando características de unos poderes que no tienen. Y le estamos colocando características de este Dios creador a cosas creadas, cualquier cosa creada que nosotros nos sometamos, incluyendo al mismo ser humano, como si fuera nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador, ya es idolatría. Le hemos dado cierta calidad de sometimiento al trabajo, a las personas, a la cultura, a las ideas, a todo lo que Dios ha creado o lo que nosotros hemos creado, le damos calidad de creador y de Dios y de salvador a personas. Pero no nos relacionamos como en agradecimiento porque esa persona nos salvó. Mucha gente cree que es idolatría ir aquí a las plazas de Bolívar de nuestros diferentes pueblos y hacerle un homenaje a la escultura de Simón Bolívar. Eso no es idolatría. O pararse uno en el himno nacional, eso no es idolatría. Le estamos dando un reconocimiento al himno, a la bandera, de que somos colombianos, que simbolizan nuestro país y nuestra cultura. Le estamos dando un reconocimiento a Simón Bolívar con flores, con cánticos y con reconocimiento, porque fue nuestro libertador civil de un dominio extranjero. No estamos ahora discutiendo si nos libertó o no nos libertó, pero eso no es idolatría. Tenemos que entender lo que realmente es idolatría. Pero si este Dios no se hubiera revelado, no hubiéramos podido
adorarlo, estuviéramos todos en idolatría. Pero este Dios se reveló a nosotros y se ha revelado de muchas formas, se ha mostrado de muchas formas para que lo conozcamos. Y es un profundo amor hacia el ser humano el revelarse, el mostrarse, para que nosotros pudiéramos entender la existencia y el poder de este Dios. Mire, y más aún yo les digo, este Dios que nos creó hubiera podido ser un Dios malo, que querría la destrucción de nosotros, que estaba detrás de nosotros para destruirnos después de habernos creado. Pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es un Dios bueno, que nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó toda esta tierra y todo este universo. Nos dio y nos creó ciertas características que nos han hecho muy diferentes. En Génesis, si ustedes creen, cuando Él terminó toda esta creación, Dios es bueno en gran manera lo que ha hecho. Oh, y si me permites, quería leer acá con respecto a lo que el Espíritu Santo nos está revelando, que tenemos un Dios que es el creador. Dice en Deuteronomios, ese está en Deuteronomio 10:12. Así pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, y que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Entonces es muy importante, ahí está diciendo que Él es el creador, pero vamos a leer unos pasajes muy específicos. ¿Cómo yo puedo saber que hay un Dios? Él se ha revelado y se ha revelado de muchas formas. Miren, vamos a leer de las muchas formas que se ha revelado. Por lo tanto, todos estamos sin excusas. La mayoría de los seres humanos nos hemos inventado y hemos creado dioses. Pero cuando creamos un Dios, ya no es Dios. Porque Dios no es creado, es el creador. Es el creador. Entonces también nos hemos inventado dioses y los hemos puesto a crear. Y han salido una cantidad de explicaciones, leyendas, mitos y todo lo demás que nosotros mismos sabemos. Mucho allí en Isaías se habla de cortamos un árbol, con eso cocinamos, con eso construimos una casa, con eso labramos una imagen y lo colocamos y lo adoramos porque es nuestro Dios que nosotros mismos hemos construido. Adoramos a la creación de este Dios, pero no adoramos al creador. Adoramos las creaciones de nosotros, pero no respetamos a este Dios creador, ni lo obedecemos. Nos hemos inventado formas de adoración, de arrodillarnos, de alzar los brazos, de someternos, de yo no sé qué más, pero ni lo respetamos ni lo obedecemos. La mayor obediencia, la mayor adoración es la obediencia. Es la obediencia, es la mayor adoración. ¿Qué hacemos nosotros levantando a orar? Ay, Señor, te adoro, Dios te reconozco, tú eres mi Dios y yo no sé qué más. Ah, pero yo no lo voy a obedecer.
No, 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 no. No, no. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Vamos a leer en Romanos esta revelación de Dios, de este Dios. Y vamos a ver las diferentes revelaciones de Dios que se ha interesado porque el Señor el ser humano lo conozca, el ser humano sepa quién es. Vamos a leer en Romanos Doctora, 1:20. doctora, antes de leer, Ajá. estaba aquí pensando si esta situación de adoración y de no idolatría solo depende del conocimiento. O sea, si yo lo conozco, es que puedo, digamos, no ser idólatra, o es conocer Si tú más. lo conoces, si tú lo conoces en lo que Él se ha revelado, tú no lo puedes conocer o que tú intentes conocer. Tú tienes que conocer lo que Él ha revelado de Él mismo. Porque si ya tú comienzas a conocer a Dios, entre comillas, a partir de ti, o a partir de la humanidad, o a partir de religiones, o a partir de lo que piense la humanidad, ya eso es idolatría, porque ya yo estoy creando un Dios. Tengo que someterme, sujetarme a la revelación que Él esté dando de sí mismo. Y eso sucede en cualquier sitio. Si tú me quieres conocer a mí, tienes que relacionarte conmigo y de lo que yo te quiera revelar de mí. Porque si tú te sigues por lo que las otras personas dicen de mí o ven en mí, cantidad de veces será la apreciación de ellos. Será la apreciación de ellos. Ahora, tienes que conocerme a mí y si yo estoy diciendo la verdad de mí, porque yo también te puedo mentir acerca de mí y ya tienes una información mentirosa de mí, procedente de mí, y no dígase de las otras personas. Pero si conocemos a esta persona que se está revelando en verdad, no mentirosamente, se está mostrando tal cual es, y lo primero que nos dice es: yo soy tu creador y yo soy tu Dios. Y no hay otro creador fuera de mí. De estos tres no hay fuera otro creador. Y no te está mintiendo. Es como cuando alguien viene y me dice: yo soy el diseñador de este balde. Pero yo sé que él está mintiendo o que es un mentiroso, o yo sé que hay otro diseñador, el original. Yo le puedo decir: usted no es el creador de ese balde. Usted está mintiendo. Entonces, tenemos que enfrentarnos. Y gracias que dejó su palabra escrita donde nos dice que Él es el creador y que ellos son los creadores. Y que fuera de ellos no hay Dios. No hay más creadores. No hay más todopoderosos. Ya tengo que enfrentarme. ¿Me está mintiendo? ¿Se está inventando eso? ¿O es digno de crédito? Pero al ser humano le pasa lo que le pasó a Adán y Eva, y fue gravísimo lo que le pasó a Adán y Eva. Porque Adán y Eva estaban, Adán vio la creación de Eva por este Dios. Y cuando le llegó un mentiroso y le dijo que él era un mentiroso, le creyó al mentiroso de que Dios era un mentiroso, conociendo de frente, cara a cara, a este Dios. Conociendo cómo había creado a Eva, conociendo cómo había creado los animales, los creó y se los presentó a Adán. Esto no es una historia de niños como nos han contado. Esto no son leyendas. Esto es un momento histórico de la humanidad.
Pero el ser humano no le creyó a este Dios. Le creyó a una criatura. Le creyó a una criatura de este Dios. Mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué creó a Satanás? Es que no creó él a Satanás para que el ser humano le creyera a Satanás. Aunque él no creó a Satanás, pero creó a un ángel, a un querubín. Pero aunque hubiera creado a Satanás, no te estaba diciendo que le creyeras a Satanás, que obedecieras a Satanás. Te está diciendo, obedézcame a mí, no a Satanás. Entonces estamos sin excusa. No estemos echándole la culpa a Dios. Que porque creó a Satanás, entonces el culpable es Dios. Y porque me creó a la humanidad, entonces el culpable es Dios. Y porque creó el sol, entonces el culpable es Dios. Porque Él ha dado y revelado qué hacemos con todas estas criaturas. Y nosotros como criaturas, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos creó? ¿Y cómo nos creó? ¿Y cuál era el propósito de toda esta creación? Doctora. De la creación del ser humano. Dime, podemos hacer todas las preguntas y es bueno que nos preguntemos ante estas cosas. Pero entonces, la adoración está como unida al creer, porque en la medida que tú nos estás explicando, se me viene a la mente muchas situaciones con personas que ni siquiera, por ejemplo, creen que la Biblia es palabra del Dios creador, que las escrituras es palabra de este Dios creador. Hay personas que ni siquiera creen en que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces es muy complejo yo poder adorarlo, entendiendo, tratando de comprender que inclusive adoración es como sujeción, sujetarme a algo, ¿cierto? A Él. No puedo sujetarme, no puedo adorarlo si ni siquiera creo en su existencia, si ni siquiera creo en que Él es Dios. Y lo planteo porque a veces es muy complejo explicarle inclusive a las personas de este Dios creador porque ni siquiera aceptan la Biblia como palabra de este Dios. Todos tendríamos la razón y la excusa. Todos la tendríamos. Como te estoy hablando de Adán y Eva. Pero Adán y Eva tenían un conocimiento de parte de Dios. Es lo mismo que sucede hoy en día a nivel humano. Ah, mire, ¿usted por qué está parqueado aquí? En esta acera. No está viendo que allá ahí dice no parqueo. Ah, es que yo no creo en eso. Eso lo escribió un hombre, a mí ni me va ni me viene de tránsito. El tránsito es corrupto. El gobierno es corrupto. Y yo me parqueo aquí porque me da la gana. Se le hace su comparendo. Ninguna de esas excusas le vale. Porque ya se publicó, ya se reveló, ya se mostró de muchas formas. Usted se somete a eso o si no, recibe una sanción. Recibe una sanción. Ay, pero ¿por qué me tengo que someter? Porque soy la autoridad. O si no es rebelión, o si no es idolatría. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Ah, pero que la autoridad es corrupta. Entonces, quita esa autoridad. ¿Y cómo nosotros vamos a quitar la autoridad de Dios? Ah, creando otros dioses, o negando la existencia de Dios, o negando la autoridad que tiene ahí. Miren, la autoridad que tiene ahí un símbolo. Un símbolo. Una P con una raya de no parqueo. Está sin excusa. Cualquier excusa que cojan. Porque él ya publicó. Vea, todo el conocimiento ha sido publicado. Todo el conocimiento de Dios él lo ha publicado. Por eso les estoy insistiendo. Leamos Romanos 1:20. Ahora, que las personas no acepten
que esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Eso no es excusa. Ante la publicación no es excusa. Estudie, analice, verifique, póngale lógica a la cosa. En ese momento también estamos en la disyuntiva a quién le creemos. Pero todo el conocimiento viene a través de alguien. No hay ningún conocimiento que no venga a través de alguien. Alguien. O de algo. ¿Cómo yo he podido aprender de lo que es un árbol? ¿O cómo he podido yo conocer estudiando el árbol? Lo que el árbol me está revelando, lo que es el árbol. Y viéndolo. Yo me tengo que enfrentar al árbol y conocer lo del árbol para saber qué es un árbol. Y cómo me relaciono con ese árbol. El mismo árbol está revelando lo que es. Ah, entonces que yo no creo lo que me está revelando el árbol. Que yo no creo que ese sea un árbol de manzana, aunque esté dando manzanas. No. Yo voy a tomar que eso es una pepa esto es un árbol de mandarina. Oye, que no es mandarina. Ah, no, yo porque tengo que creer que yo, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es rebelión. Eso es ignorancia. Eso es terquedad. Eso es imprudencia. Yo, ¿por qué tengo que creer a este árbol que no es de manzana, sino de mandarina, dando manzanas? Ah, eso que tiene en la mano no es una manzana. Sí, sí, es una manzana. Usted no la arrancó de ese árbol. Entonces no es un árbol de manzana. No, no es un árbol de manzana porque a mí me da la gana que sea de mandarina. Y no le voy a creer que es de manzana, aunque me sepa manzana y todo el mundo sepa que es manzana y yo sé lo que es una manzana, pero a mí se me da la gana de decir que no es una manzana, sino una mandarina. No puedo. Usted puede. ¿Cómo llamamos a esa persona que dice que conoce la manzana, que le sabe a manzana, que lo cogió de ese árbol que es una manzana? Dolorosamente usé la palabra manzana. Cogió la palabra manzana, pero que sigue insistiendo, que él sigue creyendo que eso es un árbol de mandarina y que eso es una mandarina y que él es diferente. Doctora, pero si ahí se mete también lo que hablábamos al principio, que es este Dios quien se revela. Claro. Significa que este Dios no se ha revelado a yo qué sé, rebelde. Se ha revelado a toda la humanidad. Vamos a leer el de Romanos. Hace rato les estoy diciendo que lean Romanos 1:20. Estamos esperando el espaciecito. Listo. Doctor, hay una sucesión de versículos que tienen que ver con la creación para Romanos que se han mencionado en medio de la explicación, que es muy interesante. Y el primero es Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra. En Colosenses 1, en el 15, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el precursor o el primogénito de toda creación, ¿cierto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y lo mismo en Juan 1, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y miren entonces en Romanos dice, Romanos 1, en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente... Su eternidad y su existencia. Las cosas invisibles de este Dios, su existencia, su deidad. Recuerden que deidad es no creado. Creador. Recuerden eso. No se embolaten con la palabra que le hemos dado el significado al Dios. Y miren que desde el principio comienza diciendo Elohim, el no creador, con todo su poder creó. Nosotros le damos 50,000 explicaciones a la existencia de la creación. Y le hemos dado crédito a las 50,000 personas que se han inventado 50,000 teorías.
todo concepto, todo conocimiento que tiene el ser humano y la humanidad en general ha procedido de seres humanos. De seres humanos, cualquier tipo de conocimiento ha procedido de seres humanos. Todo lo que sabemos y lo que no sabemos ha procedido de seres humanos. A unos les hemos creído seres humanos, a unos les hemos creído, a otros no les hemos creído. En este momento tenemos mucha información, mucha enseñanza por diferentes seres humanos, por diferentes procesos de los seres humanos. Ah, a ese yo no le creo, a ese sí yo le creo. A ese sí lo admito, a ese no lo admito. ¿Qué reglas tuvo para creerle a unos y a otros no? Aún lo que hemos pasado por las academias. Ah, ese autor no me parece. Es un autor humano, pero este autor sí me parece sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema. A ese sí me parece, a ese sí le creo, a ese le doy crédito y eso lo enseño. A este no. A mí no me parece que este... No, a ese yo no le creo. Es un mal autor, es un mal investigador, es un mal científico, es un mal yo no sé qué más. ¿De dónde tomó esa decisión? ¿De dónde tomó la decisión? Ah, no, que porque está escrito por hombres. Ole, y que no está escrito por hombres. Que en este mundo no está escrito por hombres. Que no está expresado por seres humanos. Y aún la misma creación se expresa de lo que estábamos hablando del árbol. ¿Qué le hace a esta persona en su terquedad, en su ignorancia y mucho más en su rebelión de decir eso es un mandarino y no le creo a nadie, ni al mismo árbol? Eso no es una manzana, sino un mandarino, porque a mí me da la gana. Entonces yo tengo que creerle a ese hombre que está diciendo porque a mí me da la gana, en contravía a todo el conocimiento objetivo y verificado. En su ignorancia o en su rebeldía o en su idolatría, quiere seguir parado en eso, en contra de toda la revelación, de toda la demostración. Sigamos leyendo Romanos 1:20. Voy a retomarlo acá. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, Ajá. de modo que no tienen excusa. Vea, no hay una sola excusa. La creación está mostrando que hay un creador. Ahora, nosotros decimos, el creador. Nadie dice de que no hay una creación. Nadie dice. Nadie dice y niega que hay una creación. Pero muchos dicen, ese sol, sí, es una creación, pero él se creó solo. Y hay un grupo de personas que le creen a ese ser humano que dice que se creó solo. Hay otro grupo que dice, no, el sol no se creó solo. No, no, no. Esos fueron moléculas, estas moléculas, hubo una explosión y ¡guácata! Se creó el sol. Pero están admitiendo que se creó el sol. Y que sus gestores son estas moléculas, que de dónde salieron, no, ella, hasta ahí no vamos. Fueron estas moléculas que se juntaron, que explotaron, que yo no sé qué más, y crearon el sol. Hay un creador, hay unos creadores, y hay un grupo de personas que le creen a eso. Y se leen los libros y todo lo demás, y todo el cuento, y lo que diga esa persona. Y es el máximo.
Pero allá sale otro y dice, no, eso no es así. Eso no es así, eso no es así. Sí hay una creación. Pero eso fue una evolución. Eso fue un desarrollo de muchos siglos, de yo no sé quién más. Había como una sopa y en esa sopa eso evolucionó y todas esas cosas. Y hay cantidad de personas que enseñan eso. Recibido de hombres. Que no estuvieron ahí. Que no estuvieron ahí. No presenciaron eso. Cuando aparece un testigo y dice, yo estuve en la creación. Y yo soy uno de los creadores. A ese sí no le creemos. Oli, ¿por qué? ¿Por qué? Y le hemos creído todos los otros, a todos los otros. Pero a ese no le creemos. Y a los que le creemos, a ese testigo, decimos, ustedes son unos tontos y unos ilusos. Ustedes están creyendo en bobadas y en leyendas. Y no es una leyenda lo de la sopa. Y no es una leyenda esta evolución de yo no sé de dónde. Creadas y dichas y enseñadas por hombres. ¿Por quién más? Aquí ha bajado el sol a contarnos el sol decirnos, vea, yo mismo me creé y me creé de esta forma. El sol ha venido. ¿Quién nos ha contado todo ese show? Disculpen que les use estas palabras así coloquiales. Hombres. No. Que nosotros les hemos creído. Incluso, doctora, hombres que aceptan que sus mismas teorías se contradicen o no concuerdan unas con otras. Exacto. ¿Comprenden? Son los mismos hombres que están diciendo, esa teoría de la evolución no es cierta. Y allá hay un arrume de personas. Hay otro que dice, eso que dicen de la explosión, un grupo de hombres, eso no es cierto. Eso no está comprobado, eso se contradice con tales y tales y tales y tales. No, disculpa, sino que ahora estaba pensando, aunque me dio risa cuando tú estabas hablando de eso, que uno cree, pues parece chistoso, parecía muy, muy doloroso y muy triste, porque el Señor, digamos que no es Dios, nuestro creador, Él ha hecho todo para revelarse al ser humano y en Romanos vimos, ¿cierto? Y quería leerles en Jueces 2:16. Pero no termina de leernos ahí en Romanos 1:20. Mauro. Mira lo que dice, sigue ahí hasta donde iba leyendo Mauricio. ¿Cómo termina? Dice así, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Figúrense. Eso es, ahí dice estupidez. Esa es la mayor estupidez del ser humano. Y yo sigo pensando eso. El escultor coge una masa de cera o coge un tronco de madera. El escultor, el tallador, el pintor, y hace una talla y hace una escultura. Él mismo la labró, la hizo, la pintó. Y viene y se arrodilla y le dice, tú eres mi Dios. Sabiendo él mismo que él lo creó, que él lo talló, que él lo diseñó. Tú eres mi Dios. Y le rinde adoración, entre comillas, culto, lo carga, lo lleva, lo trastea. Tú me proteges. Es la misma posición de este diciendo,
Eso no es una manzana, sino una mandarina. ¿Y por qué yo tengo que creerle a hombres? Le está creyendo a sí mismo que es un hombre. Hasta los ateos están idolatrando. ¿Por qué? Yo mucho tiempo fui atea, hasta cuando conocí al Señor entendí la cosa. Yo me había creado un sin Dios. Los ateos nos creamos un sin Dios. Es una creación nuestra. No hay Dios. Es una creación nuestra. Eso se llama idolatría. Aún hasta cuando no niego la existencia de este Dios que se ha revelado, como cuando yo le niego a la persona y le digo, no le creo que eso sea una manzana y el árbol mostrando que es una bendita manzana. Eso ya es mayor que la estupidez. La misma persona que crea adora como no creador a su creación. Y como lo dice ahí en Romanos, se volvieron a adorar la creación y no al creador. Es sumamente relevante que uno adore al sol y no adore al creador del sol, porque entonces el sol se creó a sí mismo. ¿De dónde salió? Tendríamos que estar adorando de dónde salió el sol. Ah, salió de una molécula, entonces tendríamos que estar adorando a las moléculas, no al sol. Y si adoramos las moléculas, ¿de dónde salieron las moléculas? Porque tendríamos que estar adorando a de dónde salieron las moléculas. Y si nos vamos así, nos encontramos con este Dios creador, que no es creado. Mire, el embolate ha sido por no entender las palabras que usó el Espíritu Santo dentro de un contexto, dentro de un lingüístico, y comprender que si yo estoy viendo el sol, ¿de dónde salió el sol? Salió de sí mismo. Si salió de sí mismo, entonces el Dios, el sol es Dios. Pero es que somos capaces de aceptar que todo el universo se creó sin necesidad de intervención, se creó solo, pero nos es imposible pensar que a Dios nadie lo creó. Ah, figúrense. Es imposible que a Dios nadie lo haya creado, pero sí es posible que el universo nadie lo haya se creado. haya creado solo. Yo digo que muchas de las... Aunque la materia es eterna. La materia es eterna y ella misma se ha ido creando. No, yo lo que quería compartir es que, o sea, lo que yo veo es pura rebeldía del ser humano. Exactamente. Desde el primer momento, porque el Señor, digamos que se reveló con la creación. Ajá. Pero más adelante el Señor se le reveló a muchos hombres, que son los profetas, luego el ser humano pidió reyes, luego pidió jueces. Entonces en Jueces 2:16 dice, y el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraban, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Y ahora viene Dios, se vuelve hombre, que es la persona del Señor Jesucristo, que es uno de los creadores, también se revela y tampoco, o sea, ¿cómo el ser humano no oye y no cree y se aleja de su Dios, de su creador? Y ahí es donde veo yo la idolatría y la rebeldía del ser humano y esa relación entre la idolatría y la rebeldía. Y por eso hay un pasaje bíblico que dice, como pecado de idolatría es la rebelión. Porque es un desconocimiento a todo tiro. Ahora, ¿por qué el ser humano no quiere reconocer a este Dios? ¿Por qué no lo quiere reconocer? Con todas las demostraciones de su existencia, de su deidad y su calidad de Dios. ¿Por qué no lo quiere reconocer? Porque se tiene que someter. Y una criatura se quiere
erigir como su Dios. Cuando nosotros los ateos, cuando era atea, era que nosotros decidíamos, no teníamos yo que decidir, nadie tenía que someterse a mí, era una rebelde. Pero esa actitud sí es muy nociva, o sea, Claro, parte es de de lo que estamos ignorancia, hablando, vea, esa es una ignorancia, esa es una ignorancia, parte de lo que esa es estamos una hablando terquedad. es que esa Ajá. actitud, esa peleadera pues con las evidencias y todo, es una actitud constante porque está la otra cara y es la actitud de reconocer ese que creó todo, los cielos y la tierra, al cual es digno, merece, me creó a mí y que también me deja una actitud de reconocerle, de adorarlo, de alabarlo y que también rige la vida. Pero esa actitud de que tú comentas del ateísmo y demás, pues también genera muchos males. Eso influye Ajá. mucho en todo lo que hacemos, tanto una como la otra. Entonces hay también hay una decisión allí importante frente a lo revelado, frente a lo mostrado de parte de este Porque Dios. es O sea, ¿qué que vamos a hacer? nada de lo creado puede conocerse a sí mismo. Tiene que conocer y saber lo que su creador, aún hasta humanamente, qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cómo funciona mejor? Nosotros tenemos, como la mayoría de los seres humanos, no les gusta someterse, no les gusta admitir. Entonces, yo me tengo que someter, supongamos, en los computadores, en estos días una amiga le dijo el mismo computador, le dijo, No, tienes que ir concluyendo porque nos queda un minutico. bueno, la misma aplicación, su memoria está llena. Entonces ella fue donde el técnico y le dijo, ¿cómo hago para desocupar la memoria y utilizarlo? ¿Qué le dijo el técnico? Señora, lo que tiene que comprar es otro celular. Porque este que usted tiene fue diseñado para esto. Y siempre le va a parecer que su memoria está llena. Y usted no lo va a poder utilizar eficientemente. Porque cuando fue diseñado así. O usted le puede comprar otra memoria, pero le seguirá apareciendo y le seguirá presentando esta dificultad. ¿Cuál es la solución? Vea, no le quiero robar. Yo le podría decir muchas cosas, pero lo que le estoy diciendo, cómprese otro celular. No me lo tiene que comprar a mí. Cómprese otro celular. Y le diga al vendedor para que usted lo necesita, para que le venda un buen celular acorde con usted. Entonces, el creador es el que determina. Y en ese sentido, es un acto de adoración. Reconocer la existencia de nuestro creador, de nuestro salvador, y obedecerlo y respetarlo. Con una relación no de temor, sino de amor. Porque este Dios creador, este Dios salvador, nos ama y quiere el bien de nosotros. Nos ama. Y lo demostró muriendo en una cruz y resucitando para darnos vida y que no nos destruyéramos a nosotros mismos ni destruyéramos a los otros. Y que enderezáramos el camino por donde teníamos que andar, como le dijo este señor, cambie de celular, cambie de camino, sométase a su creador, a su Dios, con agradecimiento, con amor, sabiendo quién es, y ya hizo las demostraciones de amor que tenía que hacer por nosotros. Alguien que nos ama, alguien que es fiel y alguien que procura nuestro bienestar. Un abrazo, doctora, un abrazo para todos, buen día.